Todos en algún momento perderemos a alguien, y lo más conveniente sería estar preparados, situación imposible por nuestra cultura, educación y valores. Además, somos los más racionales en el mundo animal. Nuestro cerebro, como el más desarrollado, ha generado apegos y capacidades que codifican estímulos que suceden incluso fuera y lejano a nosotros. Podré también haber perdido, pero nunca sentir las emociones que estás experimentando. Es por esto que lo único que te deseo es el mejor de los procesos posibles y que esto que voy a compartir contigo en unos minutos, de corazón, quede lo más entendido posible. Te platicaré qué es el duelo, por qué es importante vivirlo y qué hacer para que éste sea lo más llevadero posible. Imagina estar en paz cuando las cosas son un caos. Y hago un paréntesis. No quiero con esto que entiendas que te estoy invitando a dejar de vivir, de sentir o de guardar luto y respeto. No. Simplemente puedes elegir hacerlo desde un sentimiento de mayor tranquilidad. Entonces, continúo. Es posible estar en paz cuando las cosas son un caos. Sin embargo, este esfuerzo nos demandará disciplina y compromiso, y estoy seguro de que si pudieras ver el resultado final serías el más disciplinado y comprometido, porque en una pérdida, a diferencia de otros retos con los cuales nos enfrentaremos, no solo hablamos de una reacción individual, sino de una que es colectiva, afectando o beneficiando a todos los que amaban a ese ser u objeto que ya no está con nosotros. Para la definición de duelo, basta con ser claros en que este es una reacción que viene de una pérdida y nos ayuda a adaptarnos. Reacción en la que tendrán lugar muchas emociones y procesos neurológicos haciéndonos sentir en una montaña rusa, perdiendo nuestra zona de confort o estado de ánimo habitual, por lo cual no nos extrañe que en un mismo día nos sorprendamos enojados, confundidos, tristes o coléricos. Es normal y con el avance de esta plática espero hacerte sentir más cómodo. No olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo si tienes alguna duda o comentario para darle solución o bien hacerle parte de nuevas pláticas. Teníamos dicho que ninguno de nosotros vamos a sentir las mismas emociones ni con la misma intensidad y mucho menos en el mismo tiempo. Existen varios factores que influyen como el nivel de apego, el estado de ánimo en el que nos encuentra la pérdida, el rol que juguemos en la familia o en la sociedad que tiene esta pérdida. Y es por eso que como premisa máxima tenemos el vivir nuestro proceso y no tratar de intervenir en el de otra persona, sin importar quién sea. No podemos hacer que ésta sienta lo mismo que nosotros. Hablábamos anteriormente de un apego, que es un sentimiento de tener un fuerte vínculo hacia alguien o hacia algo, generado por varios factores como si vivimos buenas o malas experiencias a su lado, si fue alguien con quien nos costó mucho trabajo relacionarnos, o simplemente porque sentimos que vivimos la mejor de las relaciones con este o esta o eso, o probablemente porque era de quien teníamos una ganancia secundaria como un apoyo económico. Con la conjugación de estos y otros factores, el apego será mayor y por consecuencia el sentimiento de pérdida será igual de grande, situación que también es común, nos hace sentirnos desposeídos, teniendo la necesidad de vivir un proceso de duelo mucho más complejo y largo. Dicha complejidad será proporcional a la diversidad de emociones y pensamientos que gracias a nuestras capacidades durante el duelo nos hagan sentir rebasados, o bien nosotros rebasemos estas emociones y en consecuencia manifestemos o no complicaciones mentales, enfermedades físicas y discapacidades o discapacidades para seguir llevando a cabo nuestras tareas. Es por ello que te comento. Primero abordaré el manejo de las emociones que vivimos en el duelo. De estas podemos tener muchas y muy variadas. Es normal que nos sintamos en una montaña rusa, como habíamos dicho. Y de tantas que existen, disfrutemos de un cóctel de ellas y seguramente alguna nos sorprenderá sin saber cómo reaccionar. Entonces, no queda más que estar alerta, reflexionar sobre su mejor asimilación y aprender del proceso.
con la finalidad de evitar complicaciones. Ojo, nunca he sido partícipe de huir de las emociones. Por algo están con nosotros. Aprovecharé para compartir las más recurrentes en este proceso, para sentirnos de alguna manera más aliviados, ya que de repente nuestras creencias o las de otros nos prohíben vivir o sentir ciertas emociones como si estuviera mal hacerlo, o como si cometiéramos algún pecado simplemente por algo que es usual. Empezaré con la emoción más recurrente, la tristeza, que es la sensación de decaimiento o infelicidad, a la cual casi siempre asociamos con dolor o llanto. Esta emoción nos permite dejar de ser hacia afuera y ser introspectivos. Con su ayuda y con una adecuada aceptación y manejo, llegaremos a un sentimiento de paz. De insistir en ella, enfrentaremos una depresión a cualquier nivel. ¿Cómo manejar la tristeza correctamente entonces? Primero, y como cualquier otra emoción, conecta. Sé consciente. Detecta y llámale por su nombre. No estás no estás bajoneado, ni te estás muriendo. Sientes tristeza. Después de ello, hagamos lo más innato posible, es decir, lo que ya teníamos aprendido de nacimiento. ¿Recuerdas lo que hace un bebé para manifestar su tristeza? Llora, y llora con una fuerza inigualable. Y es lo que nos corresponde hacer. Llorar a pesar de nuestras creencias. No importa cuánto nos hayan dicho que los hombres no lloran. Es necesario vivirlo. No importa qué parte de ti te esté frenando para hacerlo. Conecta y déjalo salir. Entiende para qué esta emoción llegó contigo. No importa el lugar, no importa el momento. Cuando lloramos, liberamos entre otras cosas neurotransmisores que nos ayudan a reducir el estrés, nos tendrán más alerta y al final nos sentiremos tranquilos y en paz. Una emoción que casi siempre complementa a la tristeza en este proceso de duelo es el enojo. Llegaremos a sentir molestia, irritación o en sus casos más complejos y severos, ira o cólera. Si lo gestionamos correctamente, nos daremos la sensación de que podemos salir del problema en el cual estamos metidos, gracias a que el mismo sentimiento de enojo lo logramos ver como un impulsor que nos llena de coraje. Para manejarlo, a veces el llanto también funciona, pero lo recomendable aquí, como en el caso anterior, es sacar esa sensación de molestia siguiendo nuestros instintos. Y estos son romper o gritar. Si lo necesitas hacer, hazlo, enciérrate y grita. Sácalo. Antes de gritarlo anónimamente, ¿por qué no encontrar en contra de quién sientes en ese enojo? Y sacar el grito o lo que llevas con nombre y dedicación, para así manejarlo más rápido. Cuando sentimos enojo durante un duelo, lo más común es sentirlo hacia diferentes entes. Como primera opción, tenemos a la misma persona que hemos perdido, por no haber hecho algo para evitar su partida o porque por sus propias manos no pudo defenderse de aquello que hizo que le perdiéramos. Por otro lado, algo muy recurrente es que posiblemente se llegue a sentir un enojo contra Dios por no haber enviado tanto sufrimiento o por habernos castigado de alguna manera. Y por último, a nivel personal y propio, a no haber hecho nada por frenar la pérdida de nuestro ser querido o nuestro objeto querido. Sabiendo en contra de quién sacar el enojo, será más fácil gritarlo o romper las cosas. Después, y con la cabeza más fría, verificaremos si en verdad existe la necesidad de sentir estas emociones y entender que no podemos tener el control sobre todo. Y si insistimos en este control falso, solo conseguiremos una enfermedad como la ansiedad o alguna otra manifestación física no deseable, solo por la falta de que las cosas sean como las teníamos previstas. Otro sentimiento que surge en el duelo y que nos imposibilita soltar o colocar nuestra pérdida en el pasado es la culpa.
la cual por lo regular desarrolla en nosotros un papel de víctima, haciéndonos sentir como seres que por lo que estamos sufriendo no tenemos el derecho de actuar o vivir. Muchas veces experimentamos esta culpa por no haber actuado en el momento de la pérdida o bien por los hubiera que no fueron. Algo primordial para manejar esta culpa es hacer lo contrario, y en lugar de sentirnos culpables, sentirnos responsables de lo que estamos pasando y sintiendo, de lo que está y lo que estuvo en nuestras manos, por hacer o incluso de lo que no hicimos. Entender que el hubiera no existe y que somos responsables es algo sano. Que somos responsables de haber tenido lo que tuvimos y que fue como tenía que ser, ni más ni menos. No importa si esto al final nos trae más tristeza y enojo, al final son emociones que ya sabremos cómo gestionar o vivirlas. Como ya te había comentado anteriormente, podrán venirnos muchas más emociones. Existen autores que reconocen aproximadamente 300 o más emociones. Como algunos ejemplos, tal vez lleguemos a sentir pena al ser una persona diferente, ya que la otra persona o cosa nos daba ese estatus con el que marchábamos. Tal vez éramos el hermano, el rico o el que tenía un auto y ya no más. Por la pérdida hemos dejado de serlo. O tal vez sintamos lástima, que ésta llega por la creencia propia, heredada o compartida, de la lástima que tenemos que generar por la falta de valía al ser personas que no pueden verse realizadas por la pérdida. Tal vez sintamos envidia al voltear a ver a otras familias que según nosotros no han pasado por lo mismo. Entre otras emociones donde incluso pueda llegar un poco de alegría y no por eso somos malas personas. Incluso en los momentos malos podemos sentirnos bien y no por ello estamos pecando. Como siempre afirmo, soy fiel creyente de que la emoción que llegue debe de ser nombrada, entendida y comprender para qué está con nosotros. Con esto evitaremos pelear con nuestra mente, aceptando las cosas como son y nos abriremos a la posibilidad de que haya algo que aprender de todo esto que hoy conocemos como nuestra nueva realidad. Recordemos que las emociones también funcionan como un refuerzo y facilitan mucho los procesos de aprendizaje. Por otro lado, y también a nivel biológico, tendremos otra regla. Cuanto más fuerte sea nuestra emoción, mayor será el nivel de desactivación de las partes racionales de nuestro cerebro, siendo más irreflexivos y siguiendo menos las reglas sociales. Por eso es mi insistencia de estar lo más alerta posible de nuestras emociones y las reacciones que le siguen a las mismas. No importa si lo que viviste fue una pérdida anunciada o repentina, es decir, si viviste un duelo a cuentagotas o uno donde no hubo oportunidad para prepararse. Lo importante es poner mucha atención en las emociones y nunca tratar de evitarlas. Nadie nos ha pedido que seamos los fuertes. Nadie nos ha pedido que no lloremos. Nadie nos ha pedido que no gritemos. Somos humanos y tenemos derecho a vivir y expresarnos como más nos convenga, siempre y cuando respetemos los derechos de los demás. Recordemos que ellos vivirán su proceso como lo tengan que vivir. Si para algún familiar o amigo este duelo dura una semana o una década, es su derecho. Lo idóneo sería respetar o, en su mejor caso, mostrar un poco de entendimiento y presencia para aquel que aún sufre su pérdida. Muchas veces tenemos pérdidas recurrentes o muy seguidas una de otra, sin significar esto ninguna señal divina, ni castigo, ni mucho menos. Lo recomendable es entender que si las anteriores pérdidas no fueron trabajadas, ese es el momento de que vivamos los duelos juntos. Si creemos necesitar las pérdidas anteriores, está bien, vivámoslo. Demos una oportunidad de cerrar todos los ciclos pasados y a partir de este momento no habría un punto de retorno. Y lo mejor sería empezar a caminarlo sin pesos anteriores. Tendremos un nuevo inesperado camino completamente diferente del cual
poco o nada conocíamos hasta el momento. Igualmente es humano que a nosotros vengan ganas de ocultar y evitar. Recordemos que el primer paso en el proceso de duelo es la falta de aceptación de que nuestro ser o objeto querido ya no está más con nosotros. Algo que ayuda mucho a estructurar mentalmente todo proceso negado es platicarlo. Platicarlo tanto hasta que hagamos a la idea y podamos empezar a soltarle. De forma similar, te sugiero estar atento a cómo nos contamos nuestras historias. Muchos de nosotros afirmaremos cosas como ya no volveré a ser feliz o me quiero morir. De inicio, estos primeros días, esta conducta es más recurrente de lo que te imaginas. Sin embargo, con el tiempo deberemos entender que existe una gran diferencia en decir nunca más volveré a ser feliz a algo como nunca podré disfrutar los momentos de felicidad que vivía en casa, o bien extrañaré mucho esa casa y agradezco que haya existido, pero es momento de pensar en el paso siguiente. No hay problema con lo que me digo. Las dificultades nacen cuando estos pensamientos perduran en el tiempo. Nos hacen una nueva manera de ver la vida y de hecho de disfrutarla. Solo nosotros sabremos cuándo estamos listos para dejar estos pensamientos atrás, contarnos una nueva historia y elegir vivir nuestro duelo desde un pensamiento de paz. Además de las recomendaciones pasadas, quiero terminar con enviarte un mensaje e invitarte a que llevemos a cabo 2 actividades claves para mejorar nuestro proceso de duelo. En primera, y muy importante a nivel personal, recoloquemos emocionalmente y espiritualmente lo perdido. Es decir, pongamos a esa persona u objeto en el lugar donde debe de estar. Ya no está más con nosotros, ya no está más entre nosotros. Pero si nuestras creencias nos permiten seguir teniendo un diálogo, aprovechémoslo. Si es necesario hacer un trabajo espiritual previo, hagámoslo. El mantener contacto con aquella presencia, luz, alma, energía o como le quieras llamar, no nos hará renunciar al 100% de este alguien. Simplemente ahora tendremos una conexión diferente, mucho más espiritual, y no necesitaremos nuestra insistente e impermanente demanda de que ese alguien o algo siga físicamente con nosotros, lo cual lamentablemente es imposible. A partir de ahora estaremos conectados de manera distinta, y si lo vemos de una manera diferente, a partir de ahora tenemos una luz o una energía a la cual recurrir en el momento en el que lo necesitemos. Y segunda y última, tendremos que reaprender a vivir en un mundo donde ese algo o alguien ya no está. Y si obtenías una ganancia de su existencia, tendrás que hacerte cargo de aquello que, como consecuencia secundaria, también perdiste. Nosotros no dejamos de existir. Y es nuestro momento de cuidarnos. Estar aquí de un modo diferente en un espacio físico donde aquello que extrañamos por fin está en el pasado, entendiendo que podremos ir a recordar siempre que querramos, pero no estará más con nosotros, y que nosotros también tenemos la capacidad de obtener aquello que no recibiremos más de ese alguien o algo que no está más. Es por esto que te invito a vivir este duelo desde la compasión, desde el amor, desde la fe que tengas y desde la esperanza que aún esté dentro de ti para estar bien contigo. Y como todos los demás que aún estamos físicamente aquí, ahora estoy contigo. Recuerda que eres un ser humano y que tienes derecho a sentir lo que quieras. Te abrazo, te entiendo y te envío el mayor de mis deseos para que tu corazón y alma se sientan reconfortados lo más rápido y lo mejor posible. No olvides escribirme si necesitas algo. Hasta la próxima. Saludos.